Bien, hermanos, pues gracias nuevamente por la invitación. Ya estamos por acá de nuevo. Y pues bueno, vamos a compartir ahora el tema, el Evangelio bíblico. Y yo sé que todos van a decir, bueno, pues se supone que el Evangelio es bíblico, ¿verdad? Pero vamos a ver más que nada en qué consiste, hermanos, y la importancia del Evangelio bíblico. Muy bien, por ahí tenemos una presentación, si me pueden apoyar un poquito con el Power, ¿ya está? Muchas gracias. Gracias, Grecia. Ok, el título, bueno, es el Evangelio bíblico y como vimos está basado en Mateo 28, 18 al 20, que como bien dijo nuestra hermana Bere, pues es una cita que creo que ya muchos conocemos, incluso tal vez de memoria, sobre todo el 19 y el 20 yo creo que ya son los que más conocemos de memoria y son los en los que nos soportamos para saber qué es lo que pide Dios acerca de evangelizar. Pero vamos a ver que se divide en algunos puntos, hermanos. Si nos ayudas, por favor, Grace, con la siguiente diapositiva. ¿Nos ayudas, Grace, con la siguiente, por favor? Bueno, es la rebelión de las máquinas, hermanos. La tecnología nos juega malas pasadas. Bueno, si no quiere, yo se las voy platicando en un segundito. Y la vemos acá también. Sí, sin aparecer, sí, ¿verdad? A ver, déjame ver si el celular abre PowerPoint para verla aquí. Ok, sí está. Muy bien, se las voy platicando entonces. Tenemos 4 puntos, hermanos, para hablar del Evangelio. Primero que nada, el Evangelio viene de la palabra latina evangelium, y creo que todos sabemos que significa buenas nuevas. Y en el caso de la Biblia, pues entendemos que son las buenas nuevas de salvación a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero compartirles 4 puntos, amados hermanos, 4 puntos que considero que son muy importantes y por eso titulé al tema de hoy el Evangelio bíblico. El primero es que el Evangelio debe presentarse, no es opcional. El segundo punto que vamos a ver es que el Evangelio debe presentarse completo. El tercero es que el Evangelio implica discipular a quienes han creído en él. Y el cuarto punto es que el Evangelio no está completo si los que hemos creído no somos verdaderos discípulos. Vamos a comenzar con el primero, hermanos. El Evangelio no es opcional. A veces parece que olvidamos que la Gran Comisión es una instrucción precisa de nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra y que pensamos que como ya somos salvos, no es necesario anunciar las buenas nuevas de salvación. Y tristemente, hermanos, en muchas iglesias cristianas nos hemos vuelto un tanto conformistas. A veces pensamos, ahorita que escuchaba que tienen su campaña de evangelismo el próximo sábado, ¿es correcto? Viernes. A veces pensamos, hermanos, que precisamente solo hay que compartir el Evangelio cuando hay campañas evangelísticas. A veces decimos, ese es el momento de compartir el Evangelio. Y nos desatendemos todos los demás días del año fuera de una campaña evangelística. Hace poco escuchaba a un pastor que les comenté a algunos amigos en Cristo un video, al hermano Juan Manuel Vaz, que él decía que prácticamente todos los domingos en su iglesia, a pesar del tema que toque, siempre trata de cerrar con una invitación o con una reflexión a aceptar y conocer a Cristo, porque él dice algo muy cierto: no todos los asistentes en nuestras iglesias cristianas, a pesar de que tengan años, son cristianos. ¿Qué opinas de eso, hermano? ¿Será cierto? Y tal vez algunos de ellos fuimos nosotros, que a pesar de haber ido algunos domingos al templo, muchos domingos o incluso años, no siempre fuimos cristianos. Ya está ahí. Perfecto, gracias. Gracias, ya le ganaste a la tecnología. Ok, entonces, el Evangelio no es opcional, hermanos. La Gran Comisión la hemos convertido en muchas ocasiones en la gran omisión. ¿Se ubican lo que es la palabra omisión? Omitir, dejar de lado, olvidar, no hacer caso. Entonces a veces la Gran Comisión la convertimos en la gran omisión. Sabemos que está ahí, bien dijo mi hermana Bere, muchos lo sabemos de memoria,
pero muchos no lo practicamos. Cada vez presentamos menos el plan de salvación en las iglesias. Fíjense, hermanos, que a través del tiempo que ya tengo en los caminos del Señor y las iglesias en las que he ido a veces a participar compartiendo la palabra o como oyente, la realidad es que sí, pocas veces ya me ha tocado escuchar que se predique la palabra del Señor o que se aproveche el tema para recordar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. También a veces pensamos, lo que les decía hace un momento, que todos en la congregación ya somos salvos y que por ende, pues a veces no es muy necesario que lo prediquemos, y eso es un craso error, hermanos, porque el Señor nos llama a predicar el Evangelio en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. Pero aquí, hermanos, hay una anécdota muy curiosa que incluso hace poco retomó mi hermano Francisco Espinosa allá en la iglesia en Estrella de Belén, que a veces nos sucede. Y es una anécdota que yo he escuchado en varios lados y no sé si es una historia, pero creo que nada más lejos de la realidad. Se dice de un hermano que predicaba en su trabajo a todas horas, porque él decía, es que la palabra dice que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y resulta que pues por estar predicando en todo momento, pues a este hermano lo corren. Y después le preguntó el pastor de su iglesia a este hermano, le dice, oye, ¿y ahora a quién le vas a predicar? Pues no sé, ya me quedé sin trabajo. Entonces, hermanos, también hay que ser sabios al presentar el Evangelio. ¿Se acuerdan de Pablo? Dice que cuando estaba con los griegos vio una estatua que decía al Dios no conocido y aprovechó el momento para predicarles del Evangelio. También hay que ser muy sabios, hermanos, saber los momentos. El que la palabra diga que sea tiempo y fuera de tiempo no implica que también perdamos las oportunidades que tenemos de hablar del Evangelio cuando no es el momento adecuado. También, hermanos, nos escudamos en que no todos tenemos el don de evangelismo. A veces decimos, es que no tengo tiempo para evangelizar o no tengo el don de evangelista. ¿Cuántos de ustedes aquí consideran que tienen ese don, hermanos? Yo no lo tengo, por ejemplo. Mi hermana Esther, yo creo que sí, sí lo debe tener seguramente. Y algunos de ustedes tal vez aquí, y algunos tal vez no lo han descubierto, que esa es una responsabilidad de la iglesia, hacernos también ver a través de estudios, discipulados, etcétera, cuáles son nuestros dones. Pero bueno, el no tener el don de evangelismo no nos exime de predicar, hermanos. ¿Cuántas veces, y me incluyo, tristemente lo digo, nos ha pasado que alguien nos dice, o nos hace alguna pregunta referente al evangelio, referente a qué creemos, y pues ahí le damos una respuesta muy ligerita para salir del tema, en lugar de aprovechar y decir, perdón la expresión, hablando del día 2 de noviembre, sobre el muerto las coronas, ¿verdad? Es el momento de hablar del evangelio, y no, hablamos así un poquito, somos cristianos, yo me congrego los domingos, pues ya yo creo en Dios, y ya se acabó el tema de conversación, en lugar de decir, este es el momento de hablar de Cristo, de proclamar mi fe, de vamos con todo a exaltar el nombre del Señor, y no lo hacemos, hermanos. Y decimos, es que el otro que tiene el don, pues lo debe hacer, debe predicar. ¿Por qué me toca a mí, hermanos? Nos toca a todos, y nos toca en todo momento, en la tienda, con el compañero de trabajo, con el vecino, con nuestro testimonio, pero siempre estar listos para predicar. Entonces, hermanos, el primer punto que nos debe quedar bien claro es que el evangelio no es opcional. No es opcional, hermanos, para nada. Segundo punto, por favor, Grace. El evangelio debe presentarse completo. ¿Y a qué me refiero con eso, hermanos? Muchas veces estamos presentando un evangelio light, donde solo hablamos del amor de Dios por enviar a Cristo a morir por nosotros, por amor precisamente. Pero estamos olvidando que Dios es justo y que nosotros somos pecadores que merecen la muerte eterna, que estamos enemistados con Dios por nuestros pecados y que por muy buenos que seamos, no podemos ser lo suficientemente justos para merecer la vida eterna. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Hablamos del gran amor de Dios y eso es maravilloso, es cierto, por algo envió a Jesucristo a morir por nosotros. Pero nos quedamos incompletos, hermanos. Muchas veces olvidamos la justicia de Dios y que merecemos por nuestros pecados ir a la condenación eterna. ¿Y saben por qué lo hacemos así muchas veces? Porque estamos acomodando el mensaje de salvación a lo que la gente desea y quiere oír, lleno de emociones, pero con poco conocimiento de Dios y su santidad. Hermanos, los cristianos somos seres emocionales. No somos diferentes al mundo. También nos emocionamos. ¿O no ha llorado en un mensaje?
o escuchando un canto, o orando en su casa. Yo creo que muchos llorado. Algunos, ahorita que observaba aquí y en muchas congregaciones cuando cantamos, lo hemos dicho, hay quien levanta las manos, cerramos los ojos, otros movemos el pie, dependiendo del ritmo de la alabanza, porque somos emocionales, hermanos. Pero muchas veces lo platicábamos en sermones anteriores, nos dicen lo que deseamos oír y con eso nos damos por satisfechos. Muchas iglesias macro, esas que le llaman congregaciones gigantescas como Hillsong, otras tantas, apelan a la emoción únicamente, y no es malo que haya emoción, hermanos, pero cuando no hay convicción, cuando no hay conocimiento, nos dejamos ir por solamente la emoción y no enseñamos a la gente el verdadero evangelio y a tener un encuentro personal realmente con Cristo. Hay algunos pasajes, hermanos, que nos sustentan esto. Pueden buscarlo en su palabra, solamente en su Biblia, solamente escuchar. Pero fíjense, hermanos, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahorita estamos en estos tiempos, hablando de los días de muertos. Vamos a dejar de lado el Halloween, que ese creo que todos estamos convencidos que es algo de origen satánico, los druidas, los celtas, donde pedían cooperación para ellos y todo ese tipo de cosas, y de ahí deriva todo lo que se practica. Pero vamos a hablar del Día de Muertos de nuestro entorno nacional, ¿no? ¿Qué dice la gente? Que hay días específicos para que vengan. Ya estabas leyendo en Facebook, hasta las mascotas tienen su día para regresar, luego tienen su día los niños y luego tienen su día los adultos, ¿no? Y que se les pone una ofrenda. Yo compartí por ahí un post en Facebook un tanto sarcástico que dice, no aceptan que Jesús murió y resucitó, pero sí creen que los muertos vienen a comer sus tacos el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, hermanos, realmente eso lo hace la gente porque es muy fácil vendernos la idea de que pues, nos vamos a morir y podemos regresar, podemos ir, podemos venir, y no pasó nada. Incluso cuando alguien que no es cristiano fallece, que dicen, seguramente está en el cielo y nos está viendo. Cuando mi esposa falleció, cuando Dios la llamó a su presencia, algunos me decían, ya tienes un angelito más que te cuide en el cielo. Y bueno, pues ahí sí que había para aprovechar y decir, bueno, es que ella ya no me puede cuidar, ¿verdad? Quien nos cuida es Dios y está en su presencia. Pero no nos gusta presentar eso, hermanos, porque a veces vemos que genera incomodidad en la gente. Pero no importa, hermanos, nos tiene que generar incomodidad, porque de otra manera no vamos a entender que necesitamos de Cristo para ir a la vida eterna. Es muy fácil decir, ya nos cuida, ya está en el cielo. Acaba de partir Fernando Valenzuela, alguien a quien yo creo que muchos admiramos como deportista, que marcó una época. Ahora que ganan los Dodgers otra vez decían, ojalá está aquí Fernando Valenzuela, y decía una persona llegada al equipo, dice, mi mamá era gran admirador de Fernando Valenzuela, ya está en el cielo, seguramente los dos están viendo el partido y felices de la vida porque ganamos, ¿no? Hermanos, nada más lejos de la verdad. Ojalá haya aceptado a Cristo, yo no lo sé, pero si no lo aceptó, no está en su presencia. Y es doloroso, hermanos, porque tenemos familia que amamos, que queremos tanto y deseamos que estén en la presencia del Señor, pero que si no lo aceptan en su corazón, no van a estar en su presencia. Entonces el evangelio se tiene que predicar completo. Romanos 3:23, todos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra, y lo voy a apropiar, y estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que reconozcamos que lo somos, a menos que reconozcamos que hemos pecado, que somos un desastre, que nuestra vida, y perdón la expresión, es suciedad, es un cochinero delante de Dios, hermanos, porque Dios es santo. Dice la palabra que Dios es 3 veces santo, y delante de Él nuestro pecado no puede estar presente. Entonces la única manera de justificarlo es aceptando a Jesucristo, reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos, y al cabo del tiempo mostrar frutos de arrepentimiento, hermanos. Porque también lo podemos decir en una predicación muy bonita, podemos levantar la mano, nos emocionamos y decimos, sí, yo quiero eso, pero al cabo del tiempo pasan los años y no hay frutos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, para empezar y poder no garantizar, pero sí de alguna manera asegurar las posibilidades de que un arrepentimiento sea sincero, es predicar el evangelio de la manera correcta, completo, como debe de ser. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde creen que fue lanzado? Al lago de fuego. Y a la gente no le gusta escuchar que hay un infierno. Se oye feo, se oye terrible.
Y más cuando decimos, como la palabra nos enseña, que ahí estará el lloro y el crujir de dientes, que era una expresión hebrea que se utilizaba para cuestiones terribles, desastrosas, ¿no? que podían vivir. Pues ahí las va a vivir la gente, nuestra familia, nuestros amigos, que no hayan decidido rendir su vida a Cristo. Pero hermanos, hay que predicar que sí existe el infierno y que si no cambiamos y aceptamos a Jesús y modificamos nuestra forma de vida a través del Espíritu Santo que llegará a nosotros y la aceptamos, iremos a ese lugar, o irán esas personas a ese lugar. Y vamos a decir, hermano, es que se oye terrible, ¿cómo le voy a decir a mi familia que se va a ir al infierno? Pues sí, hermano, se va a ir. ¿O no nos lo dijeron a nosotros alguna ocasión? Pues sí, ¿verdad? Y tuvimos que entenderlo, que si no aceptábamos a Jesús, íbamos a llegar a ese lugar al cabo del tiempo. Y no por un día, o por 2, o por 15, sino por la eternidad. Hace unos meses, a mitad del año, partió a la presencia del Señor nuestra hermana Yuli, parte de Amigos en Cristo. Aquí nos acompañó mi hermana Bere, mi hermana Sari. Partió y tuvimos la oportunidad de predicar y dar el mensaje de salvación. Pero hace 2 meses, eso fue como en marzo, ¿verdad? Cuando partió nuestra hermana Yuli. Como en septiembre, partió un familiar de alguien del grupo, nuestra hermana Lupita, el papá la pareja, perdón, de su mamá. Y como la familia pues no es cristiana, hubo una misa y escuché ahí al cura predicar, y entre varias cosas que predicó, pues tratando que fuera muy bonito el sermón y con varios errores bíblicos doctrinales, algo que predicó que sí me dio miedo es que decía, bueno, es que hay que rezar para que si este señor que falleció no llega directo al cielo y se queda ahí atorado, obviamente refiriéndose al purgatorio, dijo, pues lo podamos sacar de ahí y después llegue. Pero hermanos, eso la Biblia no enseña. La Biblia dice que vamos o a la presencia de Dios por la eternidad o vamos al infierno por la eternidad. Entonces, cuando presentamos un evangelio cómodo, pues hermanos, la gente está cómoda y la gente se siente bien con lo que hace y no cambia. Y dice la palabra, Mateo 4:17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos o arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y si no hay cambio, no entra Jesús a nuestra vida. Y si no entra Jesús, vamos al infierno. Así es que, hermanos, el evangelio debe presentarse completo, no a medias, no light. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos, por favor, con la que viene. Grace. Bueno, se sigue peleando con la tecnología. Es que la tecnología es brava. Díganmelo a mí más a nuestra edad, ¿verdad, hermanos? Ok, mientras le voy avanzando. El evangelio implica discipular a quienes han creído. ¿Ya está? Ok, gracias. El evangelio implica discipular a quienes han creído, hermanos. Es responsabilidad de cada iglesia enseñar a todos aquellos que han profesado haber aceptado a Jesús como su Salvador las herramientas de conocimiento bíblico suficientes para ser verdaderos discípulos de Cristo. Esto es impartir cursos para nuevos creyentes sobre el bautismo, cena del Señor, etcétera, estudios de los libros de la Biblia, acerca de los dones del Espíritu Santo, seminarios, misiones, importancia de la oración, etcétera. Hermanos, como iglesia, esa es nuestra gran responsabilidad. Si alguien ya entendió el mensaje del evangelio, si alguien ya aceptó seguir a Jesús, es responsabilidad de la iglesia poder capacitar a esos hermanos para que se conviertan en verdaderos discípulos. No es una responsabilidad menor, hermanos, es una responsabilidad muy, pero muy importante. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán hacerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios
y por la oración es santificado. Pero la parte más importante es esta, y lo leí como una referencia a lo que viene. Dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se fijaron? Si esto enseñas a los hermanos, es decir, lo correcto, una sana doctrina, hacer un buen discípulo. Entonces, el compromiso de la iglesia, de los líderes de la iglesia, es capacitar, enseñar adecuadamente a los hermanos lo que deben aprender, lo que significa la escritura. Por eso les puse acá atrás, hermanos, seminarios si se puede, discipulados, llámese escuela dominical, ¿cómo lo llamamos nosotros? Ari se ahorita el nombre, instituto bíblico, puede ser escuela sabatina, dominical, vespertina, matutina, el nombre es lo de menos, hermanos. Lo importante es proveer los cursos y enseñanza necesaria para que los que conocen de Cristo sean fieles y buenos discípulos. Cuando llegué a Estrella de Belén, hace 4 años, llego en febrero, los últimos 2 domingos de febrero, creo que fui el 1 de marzo, luego tuvimos el evento de las cabañas de amigos en Cristo y entra la pandemia. Es que fui 3 domingos y ya, hermanos. Y luego regresamos más o menos a mediados del 21, si mal no recuerdo. Y entonces me dice el pastor Francisco, bueno, me aceptaron como miembro de la iglesia por experiencia, que es una de las formas de aceptar miembros, pero me dijo muy coloquialmente: no te salvas de los discipulados que tenemos aquí, tienes que tomarlos, para que vayas a la par de todos. No importando, no me preguntó si tenía muchos, pocos o ninguno, o sea, tienes que discipularte adecuadamente. Y hermanos, ya estamos tomando los discipulados, vamos en el segundo, pero ya estamos impartiendo también el primero. Entonces, hermanos, es una responsabilidad vital, muy grande, capacitarnos también para capacitar a los demás. Le sigue diciendo Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Y después le dice que ninguno tenga en poco su juventud, hablando de la edad de él, que en aquel entonces pues era un cuarentón, pero pues se le consideraba joven, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Es un compromiso tremendo proveer la enseñanza necesaria a nuestros hermanos para que crezcan en la palabra de Dios. Así como ahorita los pequeños que fueron para allá, hermanos, debemos estar buscando opciones, líderes, capacitar maestros, y si ya lo somos, poder enseñar en todo momento a nuestros hermanos, sobre todo a los que han conocido hace poco la palabra, para que sean fieles y buenos discípulos. Ahora, hermano, a lo mejor también puede ser que tú tengas mucho tiempo en el Evangelio, que a lo mejor donde has estado no se te ha capacitado adecuadamente. Acércate a los líderes y di: hermanos, yo necesito conocer más, no tengo buenas bases, me hace falta conocer lo esencial. Porque si no, hermano, va a pasar como algunos hermanos, que aquí está mi querido Juan, que no va a dejar mentir, allá en Emanuel, que llegaban con el pastor y un servidor y decían: hermano, es que fue el testigo de Jehová, ya estoy bien confundido. Es que fueron los mormones y ya estoy hecho pelotas, hermano. Es que estaba viendo en enlace el video de un pastor que dice que… No, hermano. Cuando uno tiene buenas bases bíblicas, tiene todas las herramientas para decir: a ver, momento, pastor, líder, maestro, eso no dice la palabra. ¿A dónde está? Por ejemplo, hay iglesias cristianas, o que se dicen cristianas, que dicen que el infierno no existe, que el infierno está en la tierra. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Pues los que escuchan la palabra dicen: no, pues ¿cuál es el problema? Si el infierno está en la tierra, pues el cielo está en la tierra, pues voy a portarme bien y punto. Y se deja de lado el sacrificio de Jesucristo. Hermanos, tenemos que enseñar bien a los discípulos. Al final le dice Pablo a Timoteo en ese pasaje, en el 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un mes? Cuidar la sana doctrina. Entonces, no solo tenemos que enseñar la doctrina correcta, la doctrina adecuada, hermanos. Entonces, ese es un compromiso, hermanos. Si ya lo están haciendo, no estoy aquí en esta iglesia, los felicito. Y si lo están haciendo parcialmente, hermanos, redoblen esfuerzos y busquen a sus maestros, a los que están capacitados, o preparen más
para impartir las clases que se necesitan. Cuando nace Amigos en Cristo, hermano, yo creo que sí ubican todos Amigos en Cristo aquí. ¿Sí han escuchado Amigos en Cristo? ¿Saben qué es Amigos en Cristo? No, ¿verdad? Ya vi algunas caras como de igual. Bueno, Amigos en Cristo es un grupo de adultos solteros que creamos y dirigimos a partir de algunos años Sarita y un servidor. Vamos para 5 años, ¿verdad, Sari? Marzo del 2019 comenzamos y precisamente cubriendo, valga la expresión, un área de oportunidad que no había, un grupo que no había, porque muchas ocasiones pues nos invitaban los matrimonios o nos invitaban los jóvenes, en el caso de un servidor, y decía pues que ya no encajo del todo allí, y ese grupo se crea, ha ido adaptándose a las necesidades que tenemos también espirituales, porque es un grupo con un enfoque más que todo social, pero donde nos hemos dado cuenta que requerimos también orar entre nosotros, que requerimos leer la palabra, capacitarnos, y así como este grupo se crea, hermanos, hay que detectar en qué áreas hay faltantes, qué áreas de oportunidad tenemos en las iglesias para poder crear grupos o discipulados o alguna enseñanza específica para esos grupos, hermanos, y que todos estemos debidamente capacitados, primero para conocer la palabra y después para enseñarla también. Hermanos, el siguiente punto, ese ya corresponde a cada uno de nosotros. ¿Si me ayudas, Grace, por favor? ¿Somos verdaderos discípulos? Gracias. Esa es una pregunta importante, hermanos. Tal vez nos consideramos cristianos, tal vez nos consideramos discípulos, pero la pregunta es, ¿de veras somos verdaderos discípulos? Voy a hacer un ejemplo un tanto burdo, hermanos, pero para que nos demos un poquito la idea de la importancia de esto. Por ejemplo, aquí yo sé que mi querida Ver está en ventas. No sé si alguien más trabaje en ventas o venda algo aquí, pero siempre también, pues Ari, también es cierto. Y yo creo que los que estamos en ventas o sabemos de ventas, que una verdadera venta no se completa hasta que no cobramos. Sobre todo los que trabajamos en empresas, nos dicen los jefes, si no cobramos la venta está incompleta. Podemos llegar con el pedido muy felices y decir, ya vendí, ya está. Pero ¿qué crees? No he cobrado. En mi empresa incluso nos amenazan con que si no paga, fíjense, es el IMSS y son compras muy altas, ¿no? Si no paga, te vamos a cargar a ti el tiempo que se tarde en pagar. No, pues no, ¿verdad? O te voy a descontar de tus comisiones. No, espérame, porque no está completa. Pues fíjense que, valga el ejemplo, cuando no somos verdaderos discípulos, el evangelio no está completo, hermanos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 19, 28, 18 al 20? Id y haced discípulos. Y después le dicen el 20, enseñándoles todas las cosas. Si no las enseñamos, si no aprendemos, el evangelio, hermanos, no está completo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sería un evangelio a medias. Y entonces, hermanos, hay una vital importancia en ser realmente verdaderos discípulos. Hermanos, voy a decir algo y espero que no se molesten conmigo, porque les voy a decir algo importante y creo que los que hemos predicado alguna ocasión vamos a estar en el mismo canal. Al primero que ministra Dios cuando predicamos es a nosotros. Somos los primeros ministrados y cuando los mensajes son fuertes somos los primeros a los que nos jalan las orejas. Hermanos, es triste que a veces tengamos que rogar. A los hermanos que asistan a los cursos bíblicos que imparten nuestras iglesias, en las cuales con amor el Señor y la congregación han destinado para ello, donde hay pastores, ministros, siervos, maestros que se preparan para compartir la palabra, la sana doctrina, y en la cual muchas veces mostramos desinterés, apatía, flojera y falta de compromiso. Y eso lo único que indica, hermanos, es que creemos que como nos congregamos de vez en cuando o solamente yendo a los cultos básicos, ya estamos cumpliendo con Dios. La realidad es muy triste, hermanos. Yo lo sigo insistiendo ahí en Estrella de Belén. Yo sé que es nuestra iglesia madre y la amamos y no es que la queme, pero es la realidad. Terminando el culto, que allá es primero y después viene el instituto bíblico, más o menos el 40%, si no es que la mitad de los congregantes del culto matutino se olvidan del instituto bíblico.
Y yo no encuentro otra explicación. Habrá algunos que en alguna ocasión seguramente tengan que salir por cuestiones personales, laborales, familiares, etcétera, pero ya cuando lo haces cada domingo, cada año, durante todo el tiempo, algo está pasando. Y yo no encuentro esto, Iva, yo no encuentro otra respuesta más que una falta de interés en capacitarte, una falta de interés en aprender, una falta total y desinteresada de conocer más de nuestro Señor Jesucristo. O si tú tienes una opinión diferente, y a lo mejor yo exagero, hermanos, me gustaría que la compartieras, pero creo que no. Creo que es que no nos interesa, creo que no nos importa. Los cultos los comenzamos con 30, 40 personas, a la mitad del culto estamos 100 y ya terminando la predicación todavía hay 2 o 3 que llegan cada domingo al final de la predicación. Y conste que la predicación con mi hermano Frank dura una hora. Hermanos, falta de interés, porque implica esfuerzo, ¿estás de acuerdo? Implica darle al Señor de tu tiempo. Pero hermanos, ¿quién nos ha dado la vida eterna? ¿Quién nos ha salvado? Jesucristo. ¿Y cómo correspondemos nosotros a eso? Hebreos 10:25, creo que lo he repetido, no me acuerdo si las 2 ocasiones anteriores, mínimo una así, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos, voy a implicarnos, como algunos tenemos por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, hay un dicho, no sé si lo digo correctamente, que dice, no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Algún día regresará el Señor Jesucristo. Ese día se acerca. Pero si no regresa antes de que partamos, algún día estaremos en su presencia. Tarde que temprano, hermanos. Tarde que temprano. ¿Qué pasaría si de repente llega el día del culto? Voy a poner a los que estamos en Estrella. Y llega el día del culto, termina, me quedo a los taquitos, porque también tenemos nuestro break, comemos unos taquitos, un flan, un pie, un cafecito, pero ya se me hace tarde porque tengo que lavar la ropa, porque tengo que ver la serie, porque voy al parque, porque me da flojera quedarme, y en eso viene el Señor y nos lleva a su presencia. O me da un infarto y voy para allá a su presencia directo. Y que el Señor nos diga, olvídate de un pecado feo, terrible que podamos cometer. Simplemente la apatía de querer estar con Él. Y que de repente nos diga, bienvenido. Honestamente, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos de mirarlo a los ojos? Pues avergonzados. Y a veces decimos y repetimos mucho eso de esperamos que lleguemos y nos diga, buen siervo fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Pues hermanos, si no ni nos interesa conocer de su palabra, ¿eso será ser fieles? ¿Eso será mostrar interés en Él, hermanos? Dice en Romanos 12:1, Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no tenemos ni el culto a veces, hermanos. Dice racional, o sea que estemos conscientes, pensando en que estamos glorificando, alabando, bendiciendo y queriendo aprender más de Dios. Los que hemos estado casados o están casados, se nos cosían las habas, como dicen por ahí, yo ando con muchos dichos, ¿verdad? Pero nos moríamos de ganas de ir a ver a la novia o de ver al novio, o miento. Ya se nos hacía tarde, si la veíamos 2 o 3 veces a la semana ya queríamos que fuera la hora. Nos damos nuestro buen baño, aún aquellos que son enemigos del baño, de la regadera, pero nos damos nuestro buen baño, nuestra buena loción. Cuando yo empezaba ya a trabajar y me dieron coche ahí en la empresa, pues lo llevaba a lavar. No, hombre, era lo máximo. Y a veces con Dios nos pasa lo mismo al principio, con Jesucristo. Pero va pasando el tiempo y pues ya lo tenemos, ya sabemos que ahí está la salvación, ya le aceptamos, ya nos prometió la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la importancia de conocerlo? ¿Y a poco no eso es terriblemente triste, hermanos? Y no tenemos que decirlo, alguien va a decir, yo jamás he dicho eso, hermano, jamás en la vida lo he dicho. Hermanos, a veces una expresión o un comportamiento dice más que 1000 palabras. Es como cuando le decimos
a los hijos, ¿no? Por ahí me acuerdo que veía un anuncio, pues más bien lo escuchaba porque era de radio, de un padre que decía, yo haría por mis hijos lo que fuera, pero no podía dejar de fumar. Y deja más allá que le pueda dar cáncer de pulmón y que se vaya al otro mundo, podía también provocar cáncer en sus hijos, en su familia. Entonces a veces decimos, me incluyo hermano, no creas que estoy hablando nada para ustedes, a veces decimos que podemos hacer 1000 cosas por el Señor, pero en la práctica no las hacemos. A veces ni lo más básico, a veces ni lo esencial. Romanos 12:2, no os consideréis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos pregunto, hermanos, ¿cuál será la voluntad de Dios en cuanto a nosotros? ¿Que aprendamos o que nos quedemos como estamos? La Biblia habla de discípulos, no habla de buenos o malos discípulos. Pero hermanos, vale la pena reflexionar que puede haber una línea muy delgadita entre ser malos discípulos o no ser verdaderos discípulos. Eso es personal, hermanos. Eso es muy de ti y muy de mí. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad en buscar alimentarse y crecer en el conocimiento de Dios y llevarlo a la práctica a través del estudio de su palabra. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y a veces nos vamos nada más por lo malo. Mira, es que está haciendo lo malo. Seguramente no es cristiano aunque lo diga. Hermanos, también la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado, hermanos. Si sabemos que debemos capacitarnos y no lo hacemos, igual es pecado, hermanos. No nos escapamos. Somos directamente responsables de nuestra falta de crecimiento espiritual cuando nuestra iglesia se preocupa por proporcionar las herramientas necesarias para ello y entonces hacemos caso omiso. ¿Allá a quién le vamos a echar la culpa, hermanos? Es que no hay forma para aprender. Hay instituto bíblico y estamos estudiando todos los libros de la Biblia. Hay desayunos de mujeres, creo que aquí también tienen reuniones de mujeres cada mes. Café con Jesús, hasta el nombre está bonito. Pero hermanos, si no te interesa, si no te preocupa, pregúntate, ¿serás un mal discípulo? Si es que lo eres, o si es que lo somos, o estamos en esa línea tan delgadita donde a lo mejor ni siquiera hemos llegado a hacerlo. Dice la palabra, Pablo, a los Filipenses en el 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso va a pasar siempre y cuando seamos realmente sus hijos, seamos realmente sus ovejas. Si no, no hay nada que perfeccionar, hermano. Nos va a perfeccionar si lo somos, si el Espíritu Santo vive en nosotros. Si no, pues podrán pasar 3 vidas, 5 vidas, 10 vidas y seguiremos igual, hermanos. Pero si realmente somos sus discípulos, si realmente queremos crecer, nos va a perfeccionar de una manera impresionante. Nos va a dar hambre de Él. Se nos van a, como dije, a cocer las habas por estar cerca de su palabra, cerca de sus estudios, buscando aprender más, pidiendo alimentarnos a los maestros, a los líderes de la iglesia. Y vamos a estar exigiendo incluso, hermanos, poder alimentarnos. Por último, hermanos, si te dejo esta reflexión. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿La estamos haciendo, hermanos? La voluntad de Dios es que seamos verdaderos adoradores. Y eso implica que nuestra vida sea una vida de obediencia a nuestro Señor hasta el fin de nuestros días. Podremos fallar, hermanos, y lo hemos hecho, pero es una gran diferencia que fallemos en el camino y otra que todo el camino sea un camino lejos de Dios. Pues invito, hermanos, a reflexionar en eso. Me gustaría orar para concluir. Y yo sé que a veces es muy común que hagamos esto, pero créeme que en lo particular sí ha habido momentos donde hay predicadores que han hecho esto al final de un tema, y donde sí Dios me ha hablado de una manera tremenda y ha cambiado mi vida. Si en el lapso de esa oración tú sientes
que debes hacer más de lo que estás haciendo, que debes comprometerte más con Dios y que incluso quieres que Él te muestre si realmente eres un discípulo, o tal vez no estás seguro incluso si Él ha entrado a tu corazón, levántate, ponte de pie y clama a Dios en tu corazón en esa oración y le dices personalmente que quieres realmente obedecerle, que quieres realmente ser un discípulo que le busque, que le ame y que estás dispuesto a entregarle tu vida a Él. Hace poco a una persona la encarcelaron en Inglaterra por estar orando de espaldas frente a una clínica donde practicaban abortos. Y él no negó que estaba orando y lo sentenciaron a 2 años de libertad condicional con ciertos trabajos que tenía que hacer y una multa económica bastante fuerte en libras esterlinas. Pero él jamás renegó de su fe y dijo: yo voy a seguir orando porque esas mujeres están equivocadas, que Dios trabaje en ellas y toque su corazón. Y aceptó la pena, hermanos. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar tú y yo? Vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Por eso también nos dice que apostatarán algunos de la fe. Y también la palabra dice que si salieron de nosotros, pues es que tal vez no eran de nosotros. Es que, hermanos, oremos, y si nace en tu corazón, ponte de pie o quédate sentado, pero dile al Señor que quieres obedecer, que quieres aprender, que quieres conocerle y amarle más y servirle y trabajar. Y recuerda, hermanos, que si sabes hacer el bien, que si sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, también nos cuenta por pecado. Oremos. Gracias, bendito Padre, te damos en esta hermosa mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque nos muestras a través de tu enseñanza, a través de grandes hombres como Pablo, en hermosas cartas, Señor, que debemos hacer lo correcto, que debemos buscar aprender de ti, que debemos como iglesia dar las herramientas a los hermanos para que crezcan en tu palabra, en tu conocimiento, y entender que debemos servirte, Señor, que debemos ser siervos para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y a nosotros, Padre, en lo personal, danos esa hambre de ti. Danos la necesidad de buscar conocerte, como cuando recién llegas a nuestra vida, Señor, que queríamos ir a todos los cultos, a todos los estudios, que queríamos salir a predicar tu nombre, que queríamos decirle a la gente que tú les amas, que queríamos mostrarles que hay un infierno al que se irán si no se acercan a ti y aceptan tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, fieles discípulos, que conozcan el evangelio correcto, que proclamen las buenas nuevas de salvación como las son, para que tu reino se extienda, para que tu nombre sea glorificado y para que, Padre, seamos verdaderos adoradores y verdaderos siervos tuyos. Que la gloria, la honra y la alabanza sean siempre para ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.